lo que deseo, eres tú. Cuando débil soy, eres tú. Mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú. Al final vamos a tener Santa Cena, pero bueno, vamos a tomar un momento. Yo quiero continuar. La semana pasada yo le hablaba acerca de el nuevo pacto. Y yo quiero nada más hacerle un muy breve resumen, porque yo quiero el día de hoy continuar con esa parte y hablarle acerca de 7 pactos. Hay mucho en la palabra, pero la Escritura establece con su pueblo, el Señor con su pueblo, 7 pactos en cuanto a lo que es lo que Él desea hacer con su pueblo, lo que Él ya ha hecho. Y bueno, yo les decía, en la Escritura, la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de pactos. Dígalo conmigo, Dios es un Dios de pactos. Y eso no significa que yo pueda elaborar un pacto, que un pacto era un acuerdo espiritual entre 2 personas. Eso no significa que yo pueda decir, pues a mí se me ocurre decirle al Señor tal o cual cosa y eso sea algo válido. ¿Sí? Dios es quien los establece. Dígalo conmigo, Dios es quien lo establece esos pactos. Y en la Biblia, la palabra de Dios, nosotros los encontramos. Nunca nosotros vamos a establecer las condiciones, ¿sí? A Dios no somos, ¿verdad? Somos sus hijos, pero no somos, ¿verdad? Gente que de alguna manera que vamos a decirle al Señor lo que Él tiene que hacer, ¿sí? Sino nosotros simplemente respondemos a los pactos que Dios ha hablado. La Biblia dice desde el libro de Génesis, con Abraham, con Isaac y con Jacob, fueron gente que Dios estableció su pacto con ellos y ellos respondieron. Dígalo conmigo, ellos respondieron al pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces en la Escritura nosotros encontramos esto. Encontramos, yo le decía que un pacto, los pactos de Dios tienen tres elementos, que es una promesa, una condición y una consecuencia. Sí, si nosotros atendemos a la promesa, bueno, hay muchas promesas en la Biblia, pero también tenemos que atender a las condiciones. Sí, Dios dice, y le decía, por ejemplo, la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, esa es la promesa. Entonces dice ahí la Escritura: yo sanaré su tierra, ¿sí? Y esa es la primera es la condición y la segunda es la promesa. Y entonces en la Escritura nos muestra que si nosotros obedecemos, la consecuencia es bendición, pero si nosotros desobedecemos, la consecuencia es maldición. Entonces nosotros tenemos que atender a lo que la Escritura dice. Necesitamos conocer estos pactos, necesitamos creerlos y necesitamos obedecerlos. Yo le decía, en la Escritura encontramos en muchas ocasiones un sí, y ese sí es un sí condicional, y la Escritura dice: si se humillare, si obedecieren, si guardaren mis mandamientos, esa es la condición. Entonces viene la bendición, ¿sí? Nunca vamos a tener la bendición si no atendemos a la condición. ¿Sí me está oyendo? Dios establece que la condición por la cual Él nos bendice es, dice: si guardaren mis mandamientos, si obedecieren mi voz, si escucharen mi palabra, entonces dice la Escritura que podremos nosotros recibir lo que el Señor desea darnos. Yo le decía, Corintios nos dice que todas las promesas son en el sí y en el amén. Sí es una doble afirmación, pero también es, si atendemos a la condición, Dios dice sí a la promesa. ¿Usted cree que Dios quiere bendecirnos?
Desde el inicio ya lo hizo. Desde el comienzo la Escritura dice que bendijo al hombre, a la mujer. Desde ese lugar, en Cristo Jesús, nosotros hemos sido bendecidos. Y yo le decía, la Escritura establece de un antiguo pacto muy, muy complicado, un antiguo pacto que nunca fue un medio por el cual Dios planeara salvar al hombre, sino más que nada, este antiguo pacto era una sombra de lo que había de venir. Y luego yo les decía que la Escritura establece un nuevo pacto. Yo les decía, cuando la Escritura dice, cuando Jesús tomando primero el pan lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Y luego dice la Escritura que tomando la copa de vino, él dice que él dijo, esta es mi sangre, que es el nuevo pacto que yo establezco con ustedes. A través de lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor estableció un nuevo pacto. Yo le decía, Hebreos nos dice que hay un nuevo pacto que tiene mejores promesas. Y en Jesús nosotros tenemos ese nuevo pacto que tiene mejores promesas. ¿Cuáles son las condiciones de ese nuevo pacto? Yo le decía que hay dos condiciones principales. Una es creer en Jesús, y creer significa arrepentirnos y caminar reconociéndole como Señor y Salvador. Y lo segundo, le decía que obediencia. En este nuevo pacto, así como era en el principio, así como era con Adán y Eva en un principio, el Señor ahora lo hace, pero aún nosotros estamos en una mejor condición que la que estaban Adán y Eva, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos una tremenda bendición. El libro de Hebreos compara el antiguo pacto con lo que es el nuevo pacto y habla de Jesús, un mejor mediador, una mejor promesa, una mejor de alguna manera condición en la que nosotros ahora podemos movernos, podemos caminar, ¿sí? Y yo quiero compartirle un poquito. La Escritura nos muestra algunos pactos, ¿verdad? Algunos pactos que el Señor estableció con su pueblo. Sí, porque me preguntaban la semana pasada, decía, ¿y qué pactos Dios estableció con su pueblo? ¿Y qué tengo que hacer yo? En la mayoría de lo que la Escritura nos muestra que si tenemos fe y obedecemos a su palabra, fe en Jesús, no fe en algo, sino fe en Jesús, y obedecemos a su palabra, la Escritura nos muestra de una bendición. Yo quiero hablarle acerca de estos 7 pactos, empezando por el número 1, el pacto de la salvación, ¿sí? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que en Jesús, por medio de la fe en Jesucristo y solamente por medio de la fe en Jesucristo somos salvos, ¿sí? Somos salvos, no hay otro. Cristo Jesús es ese cordero inmolado que fue sacrificado, y fue por medio de su sacrificio que vino a darnos una eterna y permanente salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Este es el primero y el más importante de los pactos. Sí, mucha gente de alguna manera quiere oír otros, ahorita vamos a ver otros, pero este es el punto central, el punto medular. Si no tenemos lo demás de alguna manera no va a funcionar o no tiene caso, ¿sí? Porque aquí la Escritura nos está hablando de vida eterna, nos está hablando de un pacto permanente, nos está hablando de eternidad, en salvación, en vida nueva, en Cristo Jesús. La Biblia nos muestra que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos limpia, nos lava, ¿verdad? Y podemos tener nosotros salvación. Le voy a dar algunas citas. Hechos capítulo 4, verso número 10, dice la Escritura: en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. Creo que está mal ahí la escritura, el versículo, ¿sí? Dice, ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿sí? La escritura nos dice en Romanos, por ejemplo, capítulo 10, verso número 10, dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el primero y el más importante de los pactos que Dios ha establecido con todo aquel que cree en Jesucristo. Y este es el más importante, en el cual nosotros podemos gozarnos, podemos darle gracias, porque ha hecho una completa salvación para cada uno de nosotros. Este es el número uno, el más importante. Segundo pacto que la escritura establece un pacto de sanidad. ¿Sabe que Dios desea sanarnos? ¿Sabe que Dios prometió sanarnos físicamente, emocionalmente? En Cristo Jesús nosotros tenemos sanidad, ¿sí? ¿Y cómo es esto? La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que por medio de la desobediencia de Adán y Eva produjo algo así como unos gemelos llamados pecado y muerte. Pero fue por medio de la cruz de Jesucristo que vino a romper con la maldición, con el pecado, con la muerte. Y la escritura nos dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, verso 26. Mire lo que dice la escritura: si oyeres, vea usted que ahí hay un sí de condición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí Dios estaba estableciendo un pacto con su pueblo. Le estaba diciendo: nada de lo que pasó a los egipcios te va a pasar a ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu sanador. Ahora, aquí hay algo importante, ¿sí? Dios establece este pacto de sanidad con su pueblo. Cuando dice la escritura, yo soy tu sanador, no significa que no enfermemos, sino significa que Él nos sana cuando enfermamos. ¿Sí me está oyendo? Porque algunas personas confunden la palabra y piensan que eso significa que nunca vas a estar enfermo. Y cuando alguien se enferma, lo primero que hacen es condenarle y decirle: es que estás mal, es que quién sabe qué estarás haciendo. Pero eso no es lo que la escritura dice. El Señor estaba prometiendo a su pueblo: si guardaren, si obedecieren, si estuvieran atentos a la voz, a mi voz, dice, yo seré su sanador. Y esta es una promesa que Dios hace a nuestra vida, que no podemos nosotros dejar de alguna manera olvidar. Ahora ya le he dicho, lo primero es esa salvación, la eternidad, pero Dios ha prometido sanar nuestro cuerpo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La escritura establece que fue por medio de la cruz que nosotros fuimos sanados. No solamente perdonados, no solamente salvados, me refiero de la muerte, sino también sanados. Y yo quiero que por favor usted recuerde esto. Si está enfermo, recuerde, Dios ha establecido un pacto con su pueblo. Dice la escritura: si oyere su voz. ¿Cuál es la condición para ello? Es creer en el Señor Jesucristo, es caminar en esa obediencia a su palabra
y esperar el tiempo en el que Dios sane a nuestras vidas. Algunas veces lo hace rápidamente, pero algunas otras veces nos lleva en un proceso, y en ese proceso Dios trata con nuestra vida, Dios obra con nuestra vida, Dios nos lleva de alguna manera a desarrollar nuestra fe. Pero tengan la seguridad que Dios es su sanador. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Dios es su sanador y tiene esta promesa. Amén. Si usted camina en esa relación con Dios, el Señor es su sanador y no tiene que establecer o elaborar algún pacto. El Señor ya lo ha establecido desde el inicio, desde antes que salieran de Egipto. Dios le dice a su pueblo: yo seré su sanador. Tercer pacto que la Escritura establece, el Señor nos muestra el pacto del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? Cuando ascendió Cristo al cielo, les dijo, ¿verdad?, que no les dejaría solos, sino que les enviaría al Consolador. Juan 14, verso 16, y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que, dice, esté con vosotros para siempre. La palabra Consolador significa Paracletos, que es un intercesor, es alguien que consuela, es alguien que conforta. Entonces nosotros tenemos en Jesús un intercesor en el cielo, y también un intercesor, el Espíritu Santo, un intercesor en la tierra. Dios prometió, uno de los pactos que Dios prometió con su pueblo es que no nos dejaría solos. Amén. Que enviaría al Consolador. Dile a la persona que está a tu lado: no estás solo. El Consolador está contigo. El Consolador, el ayudador. A veces no entendemos esto, cuán importante es que entendamos. Dios estableció este pacto diciendo: yo enviaría, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Dios lo prometió. Y es muy importante porque tenemos al ayudador, al Consolador, al que nos convence, al que nos ayuda, al que nos anima en esta parte. Y esto es muy importante. Dios prometió enviar su Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces debemos de anhelarlo, debemos de pedirlo, debemos de rogarlo. Tanto el bautismo como la llenura del Espíritu en nuestra vida. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque el Señor lo ha establecido como algo importante. El Espíritu Santo viniendo a nuestra vida, a llenarnos, a consolarnos, a animarnos, también a mostrarnos cuando estamos en una condición que no es la que el Señor desea. Esto es algo importante. Cuarto pacto que el Señor estableció con su pueblo, ¿sí? La Biblia habla acerca del matrimonio, aunque usted, ¿verdad?, vea usted aquí, el matrimonio fue una idea de Dios, ¿sí? En el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que se hace delante de Dios. Y por ejemplo, Génesis 2, verso 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí la Escritura nos muestra que el Señor es el que originó lo que es lo que es el matrimonio. Y nos dice aquí que no está, que dice ahí: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mateo capítulo 19, versos 5 y 6 dice nuevamente esto, pero en el verso 6 dice: así que ya no son, dice, ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
¿Sabía usted que Dios bendice el matrimonio? Compara su relación con lo que es su relación con la iglesia. Entonces Dios ha establecido un pacto en lo que es en el matrimonio, y nosotros podemos gozarnos, podemos atender a lo que la Escritura establece. Quinto, por ejemplo, el Señor establece un pacto con la iglesia, con su iglesia. Mateo 16, verso 18, dice yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor Jesús estaba diciendo: yo soy quien edifico la iglesia es mía, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es una promesa que el Señor habla a su iglesia. Y luego en el libro de Efesios capítulo 5 verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, dice, del agua por la palabra. ¿Sí? Entonces la Escritura nos muestra, ¿sí?, que Dios es quien originó la iglesia. Cada uno de nosotros en sí, nosotros como miembros de la familia de Dios, Él es el que edifica nuestra vida. Nos ha dado promesas de que nos guardaría, que nos protegería. Dice Efesios 2 verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Quien cree en el Señor Jesucristo es miembro de la familia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: felicidades. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres miembro de la familia de Dios. Y Dios prometió guardar su iglesia. Dios prometió respaldarla. Dios prometió santificarla. Dios prometió, dice la Escritura, dice purificarla. Dice la Escritura que Cristo ama a su iglesia. Hay mucho que Dios quiere hacer entre nosotros. ¿Sabía usted esto? Hay mucho que Dios quiere hacer entre nosotros. Necesitamos atender a su voz. Yo no sé qué haya sucedido en su vida este año. Espero que haya avanzado en esta parte. Pero el Señor desea que sigamos avanzando, que sigamos creyendo, que sigamos esperando en Él, que sigamos confiando en lo que el Señor ha dicho. Aunque hay momentos difíciles, el Señor nos ha dado la promesa, ¿verdad?, de que no sería destruida su iglesia. Entonces nosotros podemos confiar en lo que Dios está haciendo. Creo que ahorita, en este último momento, en esta última reunión del año, creo que es una buena oportunidad que nosotros tendríamos para reflexionar en qué es lo que Dios hizo en este año, en nuestra vida. ¿Qué tanto le permitimos al Señor que Él hiciera en nuestra vida? ¿Qué tanto avanzamos en todo lo que el Señor desea hacer en nuestra vida? ¿Qué tanto pudimos nosotros ver lo que Dios desea hacer? Entonces, esto es algo importante. Dios edifica su iglesia, Él lo ha prometido. Entonces, Él desea obrar en nosotros. Él desea que nosotros podamos seguir desarrollando, avanzando, creciendo en lo que el Señor desea hacer entre nosotros. Sexto pacto, la Biblia establece el pacto con la familia. La familia es algo importante para Dios.
Génesis 12, verso número 3. Abraham le dice: bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham, le dio esa promesa: en ti van a ser benditas las familias de la tierra. Al padre de la fe, Dios planeó bendecir a la familia. ¿Sabía usted que la familia está en el corazón de Dios? ¿Sabía usted que su familia es parte de un plan de Dios? Y en ese plan de Dios, Dios ha establecido un pacto con la familia, con Dios, Dios mismo. Entonces dice la Escritura, dice el Efesios 3, verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Dios planeó, ¿sí?, una bendición especial para la familia. Dios, dentro de su plan, estableció un orden para la familia. En Efesios, ya lo leyó, capítulo 5 y capítulo 6, Dios establece condiciones para la familia. Yo le pregunto, ¿está usted atendiendo a las condiciones que Dios establece en la familia? ¿Qué dice la Escritura? Habla a los padres y habla a los hijos. Habla a los esposos y habla a las esposas. Habla de cómo tiene que tratar el esposo a la esposa y cómo tiene que tratar la esposa al esposo. Habla cómo tenemos que tratar nosotros como padres a los hijos, y habla también cómo los hijos tienen que responder a los padres. Dios estableció las condiciones. ¿Las está usted atendiendo? Porque Dios prometió bendecir las familias. Dios prometió una bendición para su familia. Entonces nosotros tenemos que tomar todo esto y ver la gloria, el poder de Dios. Es muy importante la familia. Dios compara a su iglesia como una familia. Yo les decía, la familia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que atender a esta palabra, a lo que la Escritura dice. Él es el Padre, yo le decía, Él es el Padre de la familia. Tenemos un hermano, un mayor, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos atender a ello. Yo le pregunto, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo estamos en nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos con nuestros hijos? ¿Cómo estamos en nuestras relaciones? Piénselo usted, por favor, un momento. Dios ha establecido un pacto con su familia. Y Él desea sanarle, Él desea restaurarle, Él desea bendecir su familia, Él desea llenarla, ¿sí? Y hacer una obra completa en su familia. ¿Sí? Dice la Escritura, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Está hablando de una promesa para nuestra casa, para nuestra familia. Cada uno tiene que creer, pero Dios no establece esa promesa. Entonces nosotros podemos creer, pero también necesitamos obedecer, necesitamos responder a lo que Dios ha establecido para su familia. Hay una bendición, dígalo conmigo, hay una bendición, pero también hay una condición. No espere usted la bendición si no atiende a la condición. No podemos tener familias bendecidas si no atendemos a la condición que Dios establece. Y Dios ha establecido un orden. ¿Sí me está oyendo? Dios ha establecido un orden para la familia. Y cuando yo atiendo a la condición, la bendición viene de manera natural. Sí, pero bueno, nosotros sabemos, Dios ha prometido bendecir las familias de la tierra. Dice en Abraham, ¿por qué está hablando? Porque es por medio de la fe, es por medio de la obediencia a la palabra de Dios que Dios establece esto que es muy importante.
Y séptimo y último en esta parte, y va en este orden, Dios ha establecido un pacto en cuanto a las finanzas con su pueblo. Ahora, ¿por qué hasta el séptimo punto? ¿Por qué? Porque lo primero es la salvación que Dios nos ha dado. Lo primero es todo lo que Él desea hacer en nuestra vida. Al final viene una parte donde la Escritura establece en cuanto a lo que es economía. Algunos lo quieren como primero. Incluso algunos dicen, olvídate de la salvación, olvídate de todo, a mí háblame del pacto financiero. Eso es un error. Es como decir a Dios, yo no quiero nada más que solo quiero negocios contigo. Y no es así. Por ejemplo, Malaquías 3, verso 18, dice, 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Proverbios 3, verso 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa es la condición, la bendición. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿A Dios le interesan nuestras finanzas? ¿Sí? ¿A Dios le interesa que tengamos finanzas sanas? Sí. Si nosotros caminamos en el orden que Dios establece en cuanto a esto, vemos la bendición de Dios. Si le honramos presentando nuestros diezmos y ofrendas, si caminamos en orden en cuanto a lo que es mayordomía. La Biblia establece de honrar al Señor con la 10ª parte, el diezmo. Y la Biblia también establece de ofrenda, que es algo extra. Y cuando nosotros hacemos eso, más tener o administrar sabiamente lo que queda, Dios nos bendice. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Dios nos bendice. Algunos están pensando, ¿y qué va a pasar este año en cuanto a finanzas? No lo sabemos. Pero no sé si recuerde, cada año parece lo mismo. No sabemos qué es lo que vaya a pasar. Pero si usted está obedeciendo al Señor, honrándole más, está siendo sabio para administrar lo que le queda. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. ¿Sí? Espero que esto no sea tarde para ustedes después de todas las compras de diciembre. Dios ha establecido un pacto en cuanto a finanzas. Dios ha prometido proveer para nuestras vidas. Y Él es fiel. ¿Cuántos saben esto? Él es fiel, Él es verdadero, Él suple. Así como hay milagros de sanidad, también hay milagros de economía. Dios lo hace. Y podemos caminar como su pueblo en el desierto. Y aún en el desierto ellos recibieron pan del cielo y recibieron agua de la roca. Aún en medio de todo, sus vestiduras no se desgastaron, porque Dios es fiel. Dígalo conmigo, Dios es fiel. Entonces yo puedo confiar y creer en lo que Dios ha dicho, pero tengo que atender tanto a la bendición como a la condición. Dios ha prometido suplir en nuestras vidas todo lo que nos falte. Mientras sea una necesidad, Dios lo ha prometido. Amén. Entonces, primero, un pacto de salvación. Por favor, esto es lo más importante. Lo demás también está, pero esto es algo eterno. Esto es algo para la eternidad. Un pacto de sanidad. Dios desea sanarnos. Aunque nuestro cuerpo solamente dura mientras vivimos en esta tierra, ¿verdad? Dios ha prometido sanarnos.
Dios ha prometido enviar al Espíritu Santo para llevarnos a la meta que es Cristo Jesús. Dios ha prometido bendecir el matrimonio en el que estamos, ¿verdad? Para poder cuidarlo, para poder dar testimonio de lo que el Señor es. Dios ha prometido establecer también con su iglesia un pacto para guardarla, para cuidarla, para edificarla, para hacerla crecer. Dios ha prometido con la familia el edificarla, el caminar, que camine en el orden que Él ha establecido. Y por último, Dios ha establecido un pacto en cuanto a lo que es las finanzas. Estos son algunos de los pactos que Dios ha establecido. Nosotros encontramos en la Biblia mucho de ello. Usted solamente tiene que atender tanto la bendición como la condición y puede ver todo lo que el Señor desea hacer en su vida. Amén. Todo lo que el Señor quiere y puede hacer en su vida. Yo quiero pedirle por un momento que cierre sus ojos. Todavía no hemos terminado, pero quiero que cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en este día por lo que eres en nuestra vida. Te doy gracias por la palabra que tú hablas a nuestra vida. Gracias, Señor, por toda esta serie de pactos que tú has establecido con tu pueblo. Nosotros no establecemos las condiciones, tú las has establecido, Señor. Gracias por la salvación que tú nos das. Gracias, Señor, por este regalo tan grande, Señor, que es la salvación en nuestra vida. Gracias por todo eso que a ti te costó, pero para nosotros nos ha sido dado por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por la sanidad que tú traes a nuestra vida. Yo oro, si tú estás enfermo, levanta tu mano derecha en este momento y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquel que esté enfermo en este día, en este lugar, yo creo, Señor, en tu sanidad y en tu poder, Señor. Yo creo que tu palabra es verdadera, Señor, y yo oro en este momento, Señor, que tú traigas sanidad sobre tu pueblo. Tú prometiste ser su sanador, nuestro sanador. Y eso significa, Señor, que cuando enfermamos tú nos sanas, Señor. Yo oro que tú traigas sanidad ahora, Señor. Por tus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Declaro tu sanidad ahora sobre tu pueblo, Señor. Vamos, ora conmigo y ora con fe, declarando esa sanidad. Y en aquello que estés enfermo, ora y declara que funciona correctamente, porque has creído en el Señor Jesucristo, tienes fe en su palabra, porque eres un hijo y la sanidad es el pan de los hijos. Dile, Señor, yo tomo de esta sanidad. Yo tomo de esta sanidad, Señor. Yo tomo, y dile, y te doy gracias por la sanidad que tú traes a mi vida el día de hoy, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, gracias por el matrimonio que nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tú has establecido. Ayúdanos como familia, Señor, a caminar. Yo sé que hay situaciones, hay roces, puede haber fricciones, pero yo te pido que tú nos ayudes a caminar conforme a tus propósitos. Dile, Señor, ayúdame a caminar correctamente en mi matrimonio, en mi familia, en el orden que tú has establecido, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido también que nos ayudes como iglesia, Señor. Que nos lleves más allá el próximo año. Que nos lleves más adentro, más profundo. Que nos lleves a conquistar lo que no hemos conquistado. Que nos lleves a avanzar a donde no hemos avanzado. Que toda artimaña del diablo no tenga lugar, porque tú guardas tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Gracias, precioso Consolador. Ven sobre nosotros, ven sobre nosotros.
Ven sobre tu iglesia, Señor, y sosténla, anímala, fortalécela, llénala de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo también oro, Señor. Si hay gente en este lugar, si tú no tienes trabajo, levanta tu mano y vamos a orar. Si tienes también problemas en el área de las finanzas, también vamos a orar, ¿sí? Solo levanta tu mano derecha y vamos a orar. Todos tienen los ojos cerrados, no es para avergonzarte, vamos a orar. Pero tú también necesitas atender, escúchame bien, a la condición. La Biblia establece del diezmar y el ofrendar, y la Biblia establece de un orden en las finanzas. Entonces vamos a orar, pero también necesitas obedecer. Dios hace milagros, pero necesitas caminar en obediencia. Señor, yo levanto a las personas que hemos mencionado, a cualquier persona que tenga problemas en el área de las finanzas, Señor. Señor, si hay aquí gente que no tiene trabajo, yo oro que tú les suplas un trabajo, Señor. Yo sé que es la manera que tú suples a nuestra vida. Yo oro, Señor, que cada uno pueda recibir, Señor, un trabajo en el que pueda tener la manera de suplir sus necesidades, Señor. Te pido, Señor, por entendimiento en tu pueblo, para honrar con los diezmos y las ofrendas, con las primicias de sus frutos, trayéndolos delante de ti, Señor. Y te pido por gente sabia que sabe administrar, que sabe ejercer la mayordomía, administrar correctamente sus finanzas, llevar un presupuesto. La Biblia dice: no debáis nada a nadie. Que ellos puedan cada uno entender que esta es tu voluntad, que puedan caminar en libertad en el área de las finanzas y no en esclavitud, Señor. Declaro milagros en el área de las finanzas, pero también te pido, Señor, que cada uno en entendimiento camine en tu voluntad, creyendo y obedeciendo a tu palabra. Te doy gracias, Señor. Dile: te doy gracias, Señor. Gracias por lo que eres en nuestra vida. Dile: en ti confío. En ti confío, Señor, en este año que viene, y te doy gracias. Confiamos en ti, Señor, para este año que viene. No sabemos cómo estén las finanzas, las condiciones este próximo año, pero sabemos que tu fidelidad no cambia, Señor. Sabemos que eres el mismo ayer, hoy y por siempre, y sabemos que tú puedes y quieres suplir a tu pueblo. Dile: yo te doy gracias, Señor. Confío en ti, no en mi habilidad, sino en ti, para este próximo año, para provisión, para todo lo necesario. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo quiero tomar unos minutos, los minutos que nos quedan, para hacer algo importante. Si me pueden acompañar los de la alabanza, y si quiere ponerse de pie, por favor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató.